Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya sea la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Génesis Malgarejo y el tema al cual les voy a explicar el día de hoy va a ser sobre la parasitosis. Bienvenidos otra vez a un nuevo video de Espacio Médico y espero que la exposición del día de hoy sea mucho de su agrado. Bien, ahora conociendo nuestro índice, aquí podemos ver los diferentes temas que vamos a hablar el día de hoy en esta nueva exposición. Primero vamos a conocer lo que son los conceptos de los parásitos, algunos tipos de parasitosis, su clasificación, qué son los huéspedes y qué es el ciclo biológico, tipos de parasitosis, algunos ejemplos, como por ejemplo la mediasis, eh, parasitosis por Ascaris lumbricoides, yardiasis, algunas preguntas para reforzar lo aprendido, las referencias y a su vez los datos del expositor, es decir, de mi persona. Bien, entonces comenzando, ¿qué son los parásitos en sí? O sea, porque el tema en general en sí de nuestra exposición del día de hoy es la parasitosis. Pero, ¿qué son los parásitos? Tenemos que tener este concepto bien en claro para poder entender los demás temas que vamos a hablar el día de hoy en las diferentes diapositivas. Entonces, en el caso de los parásitos, va a ser todo aquel organismo que va a sobrevivir, puede ser dentro o fuera de otro organismo o de otro ser, el cual va a ser denominado como huésped u hospedador u hospedero. Entonces, como dije, este parásito va a ser todo aquel organismo que va a vivir sobre o dentro de un hospedador. Es decir, va a depender de lo que es este hospedador. La principal función de este parásito, lo que va a hacer es sobrevivir. Este parásito va a buscar, como todo microorganismo, sobrevivir. Pero puede tener diferentes retos en el ambiente, el cual van a ser amenazantes a su supervivencia. Es por ello que estos parásitos necesitan infectar a otro organismo para que puedan sobrevivir estos. Es decir, van a aprovechar todos los suministros que este organismo denominado huésped hospedador les pueda dar para que puedan sobrevivir. ¿Y cómo se llama esta interacción de este parásito con este huésped? Se va a llamar parasitismo. Como les dije, va a ser toda interacción en la cual un parásito va a depender sí o sí de lo que es el huésped o el hospedador. Estos parásitos pueden o no a su vez causar daño, es decir, vamos a tener parásitos de naturaleza patógenas, pero otros parásitos de naturaleza no patógenas. Es decir, un parásito con naturaleza patógena, al interactuar con el huésped, sí o sí va a ocasionar lo que son síntomas, es decir, síntomas, va a desarrollar lo que es una enfermedad. Es decir, va a generar toda una clínica en este huésped que puede ser, por ejemplo, el hombre. Pero otros parásitos que sean de naturaleza no patógenas no van a generar lo que es una enfermedad. Es decir, van a invadir e infectar al huésped, pero no van a avanzar más allá. Es decir, estos huéspedes van a ser asintomáticos, ya que este parásito pues, no va a generar lo que es una enfermedad. Pero sí o sí, sí se va a encontrar dentro de lo que es este huésped o este hospedero. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro lo que es ahí, también vamos a ver que los parásitos, como les dije, también van a, o sea, pueden o no causar daño, pero este daño, ¿por qué se va a generar? Debido a que va a haber una migración de esos parásitos y su establecimiento dentro de diversos órganos en el huésped. Es decir, que estos parásitos van a migrar a distintos órganos, ya sea dependiendo de qué naturaleza sea. Es decir, por ejemplo, un parásito que va a estar, que su hábitat sea solamente el intestino, por ejemplo, delgado, va a generar diversas afecciones que van a involucrar a lo que es el intestino delgado, como por ejemplo una obstrucción intestinal. Entonces, básicamente de eso se trata el parasitismo. Se va a basar en lo que es solamente la interacción de un parásito con el huésped. Pero la interacción, como les dije, puede ser de un parásito que sea patógeno o a su vez no patógeno. Entonces, este parasitismo o esta interacción del parásito con el huésped va a generar una enfermedad, si es que el parásito es patógeno. Y esta enfermedad generada por un parásito va a ser llamada parasitosis. Entonces, ¿qué es la parasitosis? La parasitosis va a ser una enfermedad causada por un parásito.
pero que sea de naturaleza patógena. Es decir, va a generar una infección y justamente esa parasitosis va a tener una gran distribución global. Es decir, va a haber muchos casos de parasitosis en todo el mundo. Y esta parasitosis, a su vez, va a estar relacionado a lo que es una baja higiene. Es decir, va a estar relacionado a una deficiencia sanitaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los parásitos van a habitar en reservorios o en zonas o en superficies en las cuales no haya una gran higiene o una gran desinfección. Es por ello que estos parásitos van a ir multiplicándose y proliferando en distintas superficies o en diversas zonas, y es por ello que los humanos van a ser más propensos en lo que es ingestar estos parásitos y así presentar una enfermedad más adelante. Es por ello que la higiene va a ser muy importante, un factor de riesgo muy importante si es que se encuentra debilitado para esta parasitosis. Es decir, mientras menor higiene hay mayor, en una comunidad, por ejemplo, hay mayor probabilidades de que los aldeanos o los habitantes de esa comunidad presenten lo que es una parasitosis. Muy bien, como decía, entonces, esta parasitosis, a diferencia de este parasitismo, va a ser dado por lo que es un parásito, por la interacción de un parásito patógeno con el humano. Mientras que el parasitismo puede ser dado por un parásito patógeno o también no patógeno. También cabe recalcar que en el parasitismo el huésped sí o sí va a ser de mayor tamaño que el parásito. Eso es ley, o sea, el parásito, para que yo, por ejemplo, dentro del huésped, es porque este tiene que ser de mayor tamaño. Y bueno, entonces este parásito, ya así sea patógeno o no patógeno, va a generar lo que es un cambio en el huésped. Pero como les dije, no en todos los huéspedes va a generar lo que es una enfermedad. Eso va a depender del tipo y de la naturaleza del parásito. Muy bien, entonces la parasitología a su vez lo que va a hacer es estudiar lo que es esta parasitosis. Es decir, la parasitología va a ser justamente el estudio de las diversas enfermedades generadas por parásitos. Parásitos como por ejemplo los protozoarios, los helmintos y los artrópodos, o también conocidos como ectoparásitos. Pero va a haber una rama de la parasitología denominada parasitología médica. ¿Y qué va a estudiar esta parasitología médica? Va a estudiar solamente la parasitosis dentro del hombre, porque también puede haber parasitosis, por ejemplo, en los animales. Sin embargo, la parasitología médica solamente va a estudiar las enfermedades o infecciones generadas por los parásitos, pero solamente dentro del hombre. Ahora, también conociendo un término que es muy importante porque va a ser muy usado en muchos casos de parasitosis, es la zoonosis. ¿A qué hace referencia la zoonosis? Va a definir lo que es un trastorno o una infección o una enfermedad que va a estar presente en el hombre, pero ¿por qué? Porque este hombre ha tenido un contacto previo con un animal que también está infectado por el mismo parásito, pero por ejemplo puede ser de diferente estadio. Entonces, ¿qué es la zoonosis? Va a ser toda enfermedad que va a comenzar por un contacto previo con un animal que también está infectado por el mismo parásito, y lo que va a hacer es a su vez va a infectar al hombre, y este hombre va a generar la misma enfermedad que ha presentado lo que es este animal. Muy bien, entonces básicamente eso sería la zoonosis. Ahora un ejemplo, por ejemplo, podemos ver acá que tenemos a un pescadito. Entonces, este pescadito, por ejemplo, va a tener dentro de su tejido muscular lo que son algunos parásitos, como estas larvitas. O va a tener, por ejemplo, huevitos de larvitas. Entonces, el humano, al ingestarse este pescado, que por malas condiciones de higiene no ha sido buen lavado o no ha sido cocido, es decir, está crudo, no tuvo un buen lavado, no tuvo una buena desinfección, eso conlleva a que estos parásitos sobrevivan dentro del tejido de este pescadito, y al humano, al comerse este pescado, también está ingiriendo lo que son estos parásitos. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que este humano también se infecte de estos parásitos. Y esos parásitos, al también infectar, es decir, también a tener como huésped al hombre, van a generar lo que es una enfermedad con síntomas específicos de cada parásito. Y básicamente de eso se trataría lo que es una zoonosis, por ejemplo. Pero también pueden ser también
Una zoonosis puede implicar a perritos, puede implicar a gatitos, puede implicar a ratones, es decir, a muchos animales. Es por ello que es muy importante que esos animales cuenten con una desparasitación y también con todas sus vacunas al día para poder disminuir las probabilidades de poder infectarse de un parásito por medio de un contacto con esos animales. Bien, ahora, para que sea la parasitosis es muy importante que sí o sí los parásitos cumplan diversos requisitos. Es decir, por ejemplo, ¿cómo nos contagiamos de una parasitosis? Primero, hay que saber que los parásitos van a ser de diversos tipos y dependiendo del tipo que sean, se van a transmitir de un modo específico. Por ejemplo, vamos a tener a los geohelmintos, vamos a tener a lo que son los zooparásitos, que ya les expliqué que son parásitos que van a estar presentes en animales y que también pueden infectar al hombre. Y vamos a tener también a lo que son los parásitos de agua, como por ejemplo van a estar presentes en animales marinos como el pescadito. Parásitos de agua. Muy bien. Entonces, por ejemplo, hablando de los geohelmintos, van a ser parásitos que van a estar presentes en suelos o en superficies que van a cumplir diversas condiciones que van a ayudar o favorecer lo que es su crecimiento o su supervivencia en estas zonas de estos parásitos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene contacto directo con lo que es este suelo y en ese suelo encontramos a muchos parásitos, esta persona pues obviamente se va a contagiar de lo que es estos parásitos. Eso sería en caso, por ejemplo, del geohelminto, que va a tener un ciclo de vida o que el suelo, las superficies van a tener una participación en lo que es su ciclo biológico. En el caso de los zooparásitos, ya les expliqué, se va a deber a que una persona va a tener contacto con lo que son los animales. Pero no solamente con los animales, sino también con sus heces, con las heces de estos animales, ya que en las heces también vamos a encontrar los estadios infectivos, de los cuales ya vamos a hablar más adelante, y que al humano, por ejemplo, al no tener un buen lavado de manos, un correcto lavado de manos, puede meterse, por ejemplo, la mano que está contaminada de estas heces a su boca y a su vez también contagiarse de esos parásitos. Que obviamente el humano ni va a saber, ya que esos parásitos, pues algunos van a ser súper microscópicos y es por ello que ni siquiera va a saber que se está infectando de un parásito que va a estar presente también en el animal o en su mascota. Y por ejemplo, en el caso de los parásitos de agua, como les había explicado, pues van a estar presentes en animales acuáticos, como por ejemplo en algunos crustáceos, moluscos o en algunas algas o también en algunos animales marinos como los pescados. Y que al consumirse también, si es que no hay una correcta higiene y al tener un consumo directo de estos estadios infectivos, va a generar lo que es también una enfermedad dentro del hombre o dentro del consumidor. Muy bien, otro requisito es que los parásitos van a necesitar una dosis específica, ya sea de qué parásito sea. Por ejemplo, algunos parásitos van a necesitar una gran cantidad de lo que son, van a necesitar cantidades muy elevadas de unidades de parásitos para poder generar una enfermedad. Sin embargo, otros parásitos, como mayormente los helmintos, van a solamente necesitar la presencia de uno o hasta dos parásitos para poder generar lo que es una enfermedad. Ya ello va a depender de cada capacidad de proliferación y de crecimiento de cada parásito. Va a haber unos que necesitan sí o sí de mucha cantidad, pero otros solamente van a necesitar a uno o a dos ejemplares para poder generar una enfermedad. Como les dije, mayormente va a ser eso en el caso de los helmintos. Ahora, un requisito muy importante para que se dé esta parasitosis es justamente la fase o el estadio. ¿Qué quiere decir eso? Que el parásito, por ejemplo, para que pueda generar una enfermedad, necesita el estadio infectivo. ¿Qué es el estadio infectivo? Va a ser como una evolución, una fase que va a tener este parásito que va a ser capaz de que el humano, al ingestarlo, este mismo va a generar una enfermedad y una infección. Es por ello que, por ejemplo, tenemos un parásito que tiene dos estadios, un estadio quístico, el cual lo vamos a ver más adelante, y un estadio trofozoito, que va a ser un protozoo. Entonces, este estadio, por ejemplo, el quiste, va a tener dentro lo que es el trofozoito, por ejemplo. Este quiste, al ser ingestado, va a generar lo que es la enfermedad.
porque este quiste va a ser muy resistente a muchas barreras que vamos a tener nosotros, como por ejemplo el jugo gástrico y demás. Sin embargo, por ejemplo, el trofozoito va a ser degradado fácilmente si es que se tiene contacto con lo que es el jugo gástrico, por ejemplo, o con el quimo o con el kilo. Es por ello que si es que ese trofozoito es ingestado y no este quiste, este va a ser fácilmente derrotado por las barreras de nuestro cuerpo. Pero este quiste no. Entonces, si este quiste es ingerido por el hombre, va a superar fácilmente las barreras de nuestro organismo y va a generar lo que es la enfermedad. Es por ello que este quiste sería el estadio infectivo. Es por ello que si una persona, por ejemplo, vamos a tener acá el caso de teniasis y de cisticercosis. La teniasis va a ser una enfermedad que va a estar, que se puede generar por dos tipos de agentes. Una taenia saginata y una taenia solium y saginata. Mientras que la cisticercosis solamente se va a generar por la taenia solium. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en el caso de la teniasis, para que esta se pueda generar, nosotros necesitamos ingerir lo que son los cisticercos, que van a ser tipo larvitas. Entonces, estos cisticercos, por ejemplo, se van a encontrar dentro de la carne de animales que nosotros comúnmente ingerimos, como lo que son las vacas y los porcinos o los cerditos. Y al comernos estos cisticercos, estos van a proliferar dentro del humano y van a generar lo que son van a generar la teniasis, es decir, van a madurar a estas tenias que van a ser ya una fase madura y generar esta enfermedad de teniasis. Sin embargo, ¿qué pasa con el cisticerco? Que para que genere una cisticercosis dentro del ser humano, es decir, esta enfermedad se dé, el ser humano sí o sí necesita ingerir lo que son los huevitos. Estos huevitos. ¿Por qué? Porque si se ingiere el cisticerco, sí, solamente va a conllevar lo que es solamente va a generar lo que es la teniasis, pero no la cisticercosis. Porque al ingerir estos huevitos, pueden migrar a lo que son a diversos órganos y ahí liberar los cisticercos que se convierten a tenias y mayormente cisticercos que van a invadir diversos órganos y van a generar lo que es esta enfermedad. Es por ello que su nombre se llama cisticercosis. Pero como les dije, el estadio infectivo para esta cisticercosis son los huevitos con hexacanto, mientras que la teniasis solamente se va a generar si es que ingerimos cisticercos. Entonces, en el caso de la teniasis, si es que ingerimos los cisticercos, este sería el estadio infectivo. Mientras que este huevito, en el caso de la cisticercosis, sería lo que es a su vez el estadio infectivo, pero para esta enfermedad. Sí que al principio puede ser un poco mareado, pero más básicamente la gente o el estadio infectivo va a ser toda aquella fase del parásito que va a iniciar la enfermedad. Eso sería el concepto más básico. Y como por ejemplo tenemos la teniasis y la cisticercosis que van a tener agentes infectivos diferentes, y es por ello que no podemos confundirlos. Bien, ahora en el caso de los factores de virulencia. Al igual que las bacterias o los virus, también los parásitos van a generar lo que son van a tener lo que son factores de virulencias que van a favorecer lo que es su supervivencia y su infección dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, vamos a tener lo que son las moléculas de superficie, enzimas, diversas toxinas y también otros tienen la capacidad de generar una obstrucción. Por ejemplo, en el caso de moléculas de superficie, muchos van a tener adhesinas o algunas proteínas, van a ser lo que es van a tener moléculas que van a servir de evasión del sistema inmune y muchas otras más. En el caso de lo que es, por ejemplo, enzimas, algunas van a tener lo que son proteasas, hialuronidasas, fosfolipasas, etc. Otras, por ejemplo, en el caso de toxinas, lo que van a hacer justamente estas toxinas es evadir lo que es la respuesta inmune, facilitar la invasión y a su vez lo que es aumentar la inflamación. Y en el caso de la obstrucción, por ejemplo, muchos parásitos lo que van a generar es a su vez
una limitación en lo que es la absorción en el humano de diversos solutos que necesita. Es decir, a generar una obstrucción, ya sea biliar, urinaria, linfáticas y sanguínea, van a disminuir lo que es la absorción de diversos minerales o vitaminas o nutrientes o solutos que el humano necesita para poder generar su metabolismo. Pero cuando lleva una obstrucción, pues simplemente esta absorción va a disminuir. Y es por ello que acá sí va a haber problemas porque va a presentar diversos síntomas que van a ser hasta crónicos en el caso del humano por esta obstrucción. A su vez, esta obstrucción lo que puede generar es un dolor muy crónico o agudo para lo que es el paciente. Bien, entonces ya hablando sobre lo que son los factores de virulencia de los parásitos, vamos a hablar ahora de lo que es la clasificación de estos mismos. Bien, en el caso de la localización, vamos a tener lo que son los ectoparásitos o los endoparásitos. Los endoparásitos van a ser, como su nombre lo dice, los parásitos, pero que van a habitar, o sea, se van a desarrollar en el interior o dentro de otro organismo. En el caso de los ectoparásitos, a diferencia de los endo, van a desarrollarse en la superficie o fuera de este otro organismo o del huésped. Por ejemplo, un caso muy famoso, un ejemplo muy común de los ectoparásitos pueden ser los piojitos, que no van a estar dentro de nosotros, sino van a habitar fuera de nosotros, específicamente en lo que es nuestro cuero cabelludo o también en otras zonas de nosotros que contemos con vellos. Y ellos van a aprovechar justamente ello para poder desarrollarse y vivir. Pero como les dije, estos no van a vivir dentro de nosotros, sino van a vivir fuera. Es por ello que son un claro ejemplo de lo que son los ectoparásitos. En el caso de su hábitat y de dónde se reproducen, vamos a tener también dos clasificaciones, los extracelulares y los intracelulares. Es decir, que van a reproducirse dentro de lo que son los tejidos y los extracelulares, lo que son fuera del tejido respectivo. En el caso del número de especies que puede parasitar este parásito, también va a tener dos clasificaciones. El primero que es el estenoxeno y el eurixeno. En el caso del de estenoxeno, hace referencia a que en la transmisión va a ser de animales a hombres, sin embargo, de animales a hombres y a su vez también puede ser de hombre a animal. Es decir, puede ser ambos, ya sea viceversa, es decir, el animal puede infectar al hombre, y el hombre también puede infectar al animal. Eso sería la clasificación de estenoxeno. Un ejemplo, por ejemplo, sería la Taenia solium, ya que, por ejemplo, ese Taenia solium se va a encontrar en lo que son los cerditos. Este cerdito puede infectar al humano cuando el humano ingesta su carne. El humano, por ejemplo, entonces puede encontrarse lo que es este huevito, y, por ejemplo, este huevito, al ingerirse por los cerditos, también estos pueden ser infectados. Es por ello que hay una transmisión inversa también. Puede ser de animales a hombres, pero también de hombres a animales. Es decir, en sentido contrario también puede ser. Sin embargo, al contrario, en el caso del eurixeno, ¿qué quiere decir esto? Que la transmisión solamente, por ejemplo, va a ser de animales a hombres o de hombres, o sea, no va a haber una transmisión inversa en un sentido contrario. Solamente puede ser de animales a hombres o también de hombres a animales. No puede ser viceversa, solamente es un ciclo directo. Y como ejemplo, por ejemplo, tenemos al Toxoplasma gondii, ya que cuando puede, por ejemplo, contagiarse de lo que es el gatito a lo que es el humano, pero en el humano se va a desarrollar lo que es la fase adulta, o se va a desarrollar lo que es otra fase diferente al gatito, y si el gatito ingiere esta fase que tiene el humano, no se va a infectar. Es por ello que sería un claro ejemplo de lo que es el eurixeno, ya que estos dos se van a infectar por estadios muy diferentes. Ahora, en el caso del número de huéspedes, vamos a tener tres clasificaciones. El primero, que es el monoxeno, que va a implicar solamente un huésped en el ciclo biológico de este parásito, es decir, solamente el parásito se contagia directamente a lo que es el huésped, como por ejemplo el humano.
no necesita a un huésped intermediario, como por ejemplo un animal para una zoonosis, o no necesita, por ejemplo, invadir a lo que es otro ser, no, sino va directamente a contagiar lo que es el hombre, el cual sería el huésped definitivo. Ese es en el caso de un ciclo monoxeno o un ciclo directo. En el caso de un ciclo polixeno, sería así, policeno. ¿A qué se referencia este ciclo? Es que va a haber varios huéspedes, al igual que en el heteroxeno. Y ahora en la última clasificación de lo que es el tiempo en el huésped, pues básicamente vamos a tener tres tipos de clasificación: el accidental, temporal y el permanente. ¿A qué se referencia el tiempo, o sea, un huésped accidental? Es que en este huésped no va a ser crucial para lo que es la supervivencia de este parásito. O sea, solo va a ser un huésped, como si uno lo dice, por accidente. No va a haber ningún cambio en este, o no va a haber ningún tipo de evolución. Es decir, solamente es un huésped que ha ingerido el parásito de forma accidental. Es decir, no debía ingerir este parásito, pero por X circunstancias lo hizo. Es por ello que ahora es un huésped, pero no está dentro del ciclo biológico vital, o no es un hospedero vital para el desarrollo de este parásito. En el caso del temporal, solamente, por ejemplo, necesita lo que es este huésped, el parásito solamente necesita este huésped solamente para su supervivencia, para subsistir. Y acá, por ejemplo, vamos a tener el parásito puede desarrollarse de forma asexual, y vamos a encontrar a las fases inmaduras de este parásito en este tipo de huéspedes, en los huéspedes temporales. Sin embargo, en el huésped permanente, acá este parásito se va a reproducir de forma sexual, y vamos a encontrar lo que son las fases maduras. Bien, ahora, profundicémonos un poco más en lo que son las clasificaciones de los huéspedes. Vamos a tener, como podemos ver acá, varios tipos de huéspedes. Por ejemplo, vamos a tener, como ya les he mencionado antes, el huésped accidental, el intermediario, el definitivo, donde se va a encontrar la fase adulta de lo que es este parásito, el completo, que va a tener tanto fase inmadura como fase madura, un huésped paraténico y un reservorio que va a permitir justamente que permanezca la capacidad infectiva de este parásito. En el caso del huésped paraténico, por ejemplo, acá no se va a desarrollar ninguna fase de lo que es el parásito, y el accidental, como les dije, también va a ser algo circunstancial. En el caso del huésped intermediario, como les dije, solamente va a abarcar lo que son fases inmaduras, el definitivo, las fases maduras o sexuales, y el completo, tanto fase inmadura como fase madura, y estadios y reproducción sexual y asexual a su vez también. Es decir, se va a desarrollar ambas fases en el huésped completo. Para hablar de ello, vamos a tener acá un ejemplito de un parásito o de una parasitosis denominada difilobotriasis, que va a ser causada por el parásito Diphyllobotrium falciparum. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de parasitosis? Básicamente es una enfermedad que va a estar, que se va a basar en lo que es un ecoambiente acuático. Es decir, los pescadores, por ejemplo, van a ser muy propensos en lo que es enfermarse por este parásito, ya que este parásito, como les dije, va a vivir en lo que son ambientes acuáticos, por ejemplo, en ríos, en lagunas o hasta en mares, y va a infectar lo que son animales marinos eh, que van a ser comestibles para el ser humano. Espero que el ser humano también se puede infectar por lo que es este parásito. ¿Y qué síntomas puede, por ejemplo, tener esta difilobotriasis? Puede generar episodios de lo que es gastroenteritis, pero mayormente los casos van a ser asintomáticos. Sin embargo, un 30% de los casos puede generar lo que son síntomas, como les dije, dolor abdominal, episodios de gastroenteritis, etc. Oigan, entonces, ya teniendo un resumen de lo que es la difilobotriasis, les voy a comentar sobre en qué consiste justamente esta difilobotriasis, y vamos acá a poner en ejercicio los conceptos de huéspedes que hemos aprendido en un instante, previamente. Muy bien, entonces, comenzando por lo que es el ciclo biológico, vamos a comenzar en que esta persona ha sido infectada por este parásito de Diphyllobotrium falciparum. Entonces, esta persona
va a botar a través de sus heces. Por ejemplo, supongamos que esta persona no cuente con un baño o con servicios sanitarios necesarios y que su recurso económico, por ejemplo, sea súper bajo. Entonces, hasta por ejemplo, un pescador o una persona que se orinó en el río, defecó en el río, vamos a ver que en sus heces van a estar presentes este estadio de acá, que es un huevito no embrionado. Es decir, en las heces vamos a encontrar lo que son los huevos que van a estar sin embrionar en el medio acuático. Es decir, este huevito va a estar presente en lo que es el medio acuático. Y como va a ser en las heces, esas heces justamente se pueden estudiar para confirmar esta enfermedad y es por ende que como este estadio va a estar presente en estas heces para diagnóstico, este estadio va a ser un estadio diagnóstico, es decir, que en pruebas de laboratorio lo vamos a poder evidenciar por diversas pruebas. Entonces, este huevito no embrionado o sin embrionar, al estar en el medio acuático, al salir por las heces de esta persona que está infectada, va a evolucionar a lo que es un huevo embrionado. Este huevo embrionado va a estar como también en lo que es este medio acuático o en este ecosistema acuático, y dentro de este va a crecer una larvita. Esta larvita va a estar llena de cilios y se va a denominar como coracidio. Es decir, este huevo embrionado va a evolucionar va a evolucionar en esta coracidia. Entonces, esta coracidia va a estar ahí nadando por lo que es el medio acuático y un crustáceo denominado o llamado copépodo va a alimentarse de este coracidio o de esta larvita ciliar. Y es por ello que este crustáceo que se va a alimentar de este estadio y en el cual en este mismo va a evolucionar otro estadio, sería conocido como un hospedero intermediario, porque va a evolucionar también estadio, es decir, va a ser importante en la supervivencia de este coracidio o de este parásito de Diphyllobotrium pacifium. Entonces, como les dije, en este copépodo, en este crustáceo, va a evolucionar también el coracidio y se va a convertir en lo que es una larva procercoide y va a estar dentro de lo que es el tejido de este crustáceo denominado copépodo, que va a ser un huésped intermediario. Entonces, esta larva procercoide va a estar dentro de los tejidos de este crustáceo y este crustáceo se lo va a comer un pececito que va a ser de un menor tamaño. Este pececito, al ingestar a este crustáceo, también va a ingestar lo que es esta larva denominada larva procercoide. Entonces, al ingestar también esta larva procercoide, es decir, también va a ser un hospedero de tipo intermediario. Pero como ya tuvimos uno, que es el copépodo, este va a ser el segundo huésped intermediario. ¿Por qué? Porque en este pescadito también va a haber un cambio de estadio, el cual vamos a ver justamente en este instante. Como ya les había dicho, en este pescadito se va a comer al copépodo junto también con la larva procercoide. Y esta larva procercoide dentro de este pescadito de menor tamaño va a evolucionar a lo que es un estadio denominado larva plerocercoide. Entonces, esta larva plerocercoide va a habitar también dentro de los tejidos de este pescadito de menor tamaño. Y este pescadito de menor tamaño, a su vez, va a ser ingestado por este pescado de mayor tamaño que va a ser comestible para los humanos. Pero, ¿qué va a pasar acá? Que este pescado de mayor tamaño, al consumir esta larva plerocercoide, pues acá no va a haber ningún cambio de estadio de esta larvita. Es por ello, y no es que este pescado de gran tamaño sea importante para esta larva plerocercoide, ya que esta larva plerocercoide también a través de este pescadito pequeño puede ser ingestado por lo que es el ser humano. Pero como este pescado de gran tamaño se lo comió, pues y al no tener un cambio acá, pues sería básicamente lo que es un huésped de tipo paraténico. ¿Por qué? Porque como les dije, no es importante o no es vital su participación de este pescado para que esta larvita plerocercoide eh, pueda infectar al humano. Porque la larvita plerocercoide también puede infectar al humano a través de este pescadito de menor tamaño que ya había infectado previamente. Es por ello que este pescado de mayor tamaño, al poder participar o también no en el ciclo biológico, es decir, que no es importante en ese ciclo biológico, pues solamente va a ser un huésped
paraténico. Entonces, el humano, al ingerir este pescado de menor tamaño, de mayor tamaño, que van a contar con la larva plerocercoide, se va a infectar también, al igual que estos dos animalitos, y va a desarrollar lo que es la enfermedad. Es decir, la larvita va a venir, va a viajar por todo lo que es el tracto digestivo y a nivel del intestino delgado, lo que va a hacer es desarrollarse en lo que es estadio adulto. Este estadio adulto va a tener escoiles con ventosas longitudinales, va a tener peronetes grávidos, va a tener botrias. Es decir, un estadio adulto que ya sea maduro, que a su vez también va a producir más huevos, que van a ser excretados en las heces, y es por ello que vamos a repetir todo este ciclo biológico. Básicamente eso sería el ciclo biológico de lo que es el Typhlobothrium pacifium, y en eso consistiría lo que son la participación de diversos huéspedes. Como podemos ver en este caso, vamos a tener la participación de dos huéspedes intermediarios, un huésped paraténico, en el cual no va a desarrollarse ningún tipo de estadio, ni va a ser importante en lo que es la supervivencia de esta larva. Entonces, eso sería como un modo de reforzamiento de lo que son diversos huéspedes, y hay muchos parásitos que van a contar también con más o hasta con menos huéspedes. ¿Qué tipo de parásito sea? Bien, ahora hablando sobre lo que es el ciclo biológico, vamos a tener dos clasificaciones del ciclo biológico. Vamos a tener un ciclo homogónico y un ciclo también heterogónico. En el caso del ciclo homogónico, esto aquí va a hacer referencia a que una generación de la vida de un parásito va a ser igual a la generación anterior. Es decir, por ejemplo, si una fase del parásito es de vida libre, si una generación de parásito es de vida libre, la otra o la anterior, previamente a esta generación, también tuvo que ser de vida libre. Es decir, estos parásitos pueden tener fases de vida libre, es decir, las fases de vida libre tienen que ser iguales para el parásito y su generación anterior. Pero también no necesariamente tienen que ser de vida libre, sino también pueden ser de tipo parasitarios. En el caso heterogónico, esto hace referencia a que todas las fases de los parásitos pueden alternarse, es decir, son de vida libre, pero otras son parasitarias. Un ejemplo de este ciclo heterogónico es que, por ejemplo, un parásito puede encontrarse en lo que es el suelo, en un estadio, pero la otra fase no necesariamente va a encontrarse en el suelo, sino esta fase puede evolucionar a lo que es, por ejemplo, una larvita que se va a encontrar dentro del humano, es decir, va a ser una forma parasitaria. Es por ello que va a ser heterogónico, porque no todos van a ser este huevito, sino algunas también van a ser de forma parasitaria que van a generar una enfermedad dentro del humano. Sin embargo, en el homogónico, ambas van a ser van a tener forma de vida libre o también parasitarias, ya sea como se estén desarrollando las dos. Bien, ahora sí hablando sobre la parasitosis y los diversos parásitos. En este PPT, por ejemplo, vamos a ver que los parásitos se van a dividir en tres tipos: los helmintos, los protozoos y los ectoparásitos. En el caso de los protozoos, hablando de ellos en primer lugar, ya que van a ser los más abundantes o los más comunes también, los protozoos van a ser organismos de tipo unicelular, que van a ser de tipo eucariotas y se van a reproducir tanto de forma sexual como de forma asexual, por ejemplo, división o fisión binaria. En caso de los helmintos, a su vez, van a ser organismos multicelulares que van a tener una forma alargada. Sí, exactamente. Vamos a tener lo que son los gusanitos, también llamados gusanitos, como por ejemplo tenia, ascaris, lumbricoides y demás. Y así pueden medir de micras hasta también varios metros de longitud. Estos gusanitos pueden ser tanto nemátides como platelmintos, es decir, gusanos planos o gusanos redondos, que van a ser los nemátides, mientras que los platelmintos van a ser los gusanos planos. Por último, tenemos a los ectoparásitos. Estos ectoparásitos también se van a denominar como artrópodos y se van a caracterizar porque se van a reproducir y van a proliferar y vivir fuera de lo que son nuestros tejidos y órganos.
Estos ectoparásitos, o también denominados como artrópodos, van a tener un exoesqueleto y también van a ser de tipo invertebrados. Hablando ahora sobre los principales sistemas afectados por parásitos, vamos a tener a lo que son una parasitosis de tipo intestinal, que por ejemplo puede ser por una amebiasis o por una giardiasis, a una parasitosis sanguínea, que va a derivar lo que es una parasitosis sistémica, y vamos a tener a lo que es, por ejemplo, una parasitosis cutánea. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, por larva migrans cutánea, que podemos ver acá en la imagen todo su recorrido a través de la piel. Y en el caso de la parasitosis sanguínea, puede ser, por ejemplo, por la malaria generado por Plasmodium falciparum. En el caso de esta imagen, podemos observar lo que es una parasitosis de tipo hepática. Podemos ver acá el hígado, y eso se puede dar, por ejemplo, por lo que es una amebiasis extraintestinal, ya que la entamoeba también puede atacar lo que es el hígado, generando estas lesiones denominadas abscesos, que es muy característico de esta amebiasis extraintestinal, que tiene como órgano principal a afección el hígado. Y por último, esa sería una parasitosis hepática. Y por último tenemos lo que es, por ejemplo, una parasitosis neurológica. ¿Esta cómo se va a dar? Por ejemplo, podemos ver acá en la imagen, en esa tomografía o resonancia, que tenemos acá a este cerebro, que va a tener estos poritos que van a ser generados por los cisticercos. Recordemos que estos cisticercos se van a generar por los huevitos de Taenia solium, que van a conllevar así una neurocisticercosis. Esta neurocisticercosis va a ser un claro ejemplo de lo que es la parasitosis neurológica. Ahora, ya también conociendo los principales sistemas, van a haber otros, como por ejemplo una parasitosis genitourinaria o una parasitosis muscular. En el caso de la parasitosis en el Perú, he encontrado acá dos artículos. El primero, que se basa en un examen cobroparasitológico en distintos departamentos, pero menciona en general de que los principales parásitos en el departamento de Lima, de Huánuco, de Ancash y de Arequipa, por ejemplo, van a ser primero Hymenopletis lana, que va a tener un porcentaje de 4 a 8.1 del total de casos de parasitosis. En el caso de Ascaris lumbricoides, va a abarcar de 14.2 a 51.4%, siendo este el principal parásito que va a generar el mayor número de casos de parasitosis y que va a afectar principalmente a niños y adultos jóvenes. También vamos a ver la presencia de Trichuris trichura, que va a representar el 6.5% del total de casos, Giardia lamblia de 3 a 24.6% de casos y Entamoeba lítica de el 23% de casos. El segundo artículo nos habla sobre una relación o un estudio que se ha hecho para relacionar lo que es la parasitosis con la anemia, y también en esta nos pudo dar un dato sobre el índice de parasitosis en el Perú. Acá nos menciona de que los principales agentes van a ser tres, que son Ascaris lumbricoides, Entamoeba lítica y Giardia lamblia. Asimismo, nos ha compartido de que el grupo etario más afectado o mayormente que presenta estos parásitos van a ser desde los meses de nacido hasta los 11 años, representando a la población del 9.5%. Y los adolescentes también en su menor grado de 12 a 17 años, que representan el 5.3%. Bien, ahora sí, hablando sobre la parasitosis, vamos a hablar primero sobre la entamoeba histolítica. Esta entamoeba histolítica va a ser un parásito que va a generar la enfermedad de amebiasis, que puede ser de tres tipos: intestinal y extraintestinal. Pero obviamente va a depender de qué ruta vaya a tomar su estadio. Entonces vamos a ver que acá tenemos el quiste, que va a ser un quiste maduro tetranuclear. Este quiste maduro tetranuclear va a ser el estadio infectivo. Ese estadio infectivo, como yo les dije, va a ser consumido por lo que es el humano y a su vez va a generar todo lo que es la enfermedad o la infección. Asimismo, este quiste va a ser muy resistente a lo que es el medio ambiente, es decir, va a sobrevivir a temperaturas y a diferentes superficies. También vamos a tener a lo que es el trofozoito. Este trofozoito va a ser un estadio patógeno y clínico, es decir, que dentro del ser humano va a desencadenar todo lo que son las afecciones, es decir, va a representar toda la sintomatología que va a tener el paciente. Asimismo, va a ser el estadio diagnóstico,
en lo que son las heces líquidas, mientras que el quiste va a ser el estadio diagnóstico en heces más pastosas, pero diarreicas, o en heces un poco más sólidas. Es decir, tanto trofosodito como quiste van a ser un estadio diagnóstico dependiente de qué tipo de heces tenga el paciente. Y va a contar con pseudópodos y vacuolas. Estos pseudópodos van a ser prolongaciones que van a ayudar en lo que es la movilidad, mientras que las vacuolas van a tener una función alimentaria, ya que van a resguardar diferentes nutrientes o moléculas que va a necesitar ese trofosodito para poder sobrevivir. Bien, ese trofosodito, como podemos ver acá, va a generar dos tipos de enfermedades, una mebiasis intestinal y una mebiasis extraintestinal. Pero vamos a ver entonces la ruta, es decir, el ciclo biológico. En primer lugar tenemos acá a nuestro quiste maduro tetranuclear, que va a ser ingerido por lo que es el humano. Este quiste maduro tetranuclear va a pasar por todo el estómago y va a llegar a lo que es el intestino grueso. Es decir, este va a ser su hábitat. Pero antes de llegar al intestino grueso, ¿qué va a pasar? Que el intestino delgado va a sufrir lo que es una exquistación. ¿Qué es la exquistación o desenquistamiento? Que esta capa quística se va a disolver y se va a liberar lo que es el trofosodito, el cual va a estar dentro de lo que es el quiste. Este trofosodito va a pasar se va a liberar en el intestino delgado y va a llegar a lo que es el intestino grueso o también denominado colon. ¿Y qué va a pasar con este trofosodito? Que el intestino grueso va a tener dos formas. Este trofosodito, por ejemplo, si ponemos acá una ruta A, en el caso de la ruta A, por ejemplo, este trofosodito se va a quedar aquí. O sea, se va a quedar confinado en lo que es el intestino grueso y no va a invadir o infectar a otros órganos. Entonces, como dije, se va a quedar en lo que es solamente en el órgano crucial, que es el intestino grueso, donde va a ser el hábitat de esos trofosoditos, y va a ser se va a multiplicar y va a ser excretado en las heces, siendo así también en un estadio diagnóstico. Esto pasa en la ruta A, pero ¿qué va a pasar? Que los trofosoditos también pueden seguir lo que es una ruta B. En esta ruta B, por ejemplo, va a viajar por la circulación portal al hígado y luego a través de la circulación sistémica va a viajar a otros órganos, como por ejemplo los pulmones y también el cerebro, en casos ya más crónicos. Pero principalmente va a atacar al órgano hígado. Entonces, cuando ataca o se disemina a otros órganos, infecta a otros órganos que no sean solamente el intestino grueso, se va a conocer como una mebiasis extraintestinal. Por ejemplo, la enfermedad de mebiasis, un caso de mebiasis extraintestinal más recurrente es la parasitosis hepática, como ya les había dicho. Y justamente en este hígado lo que va a hacer es también seguir proliferando, generar una inflamación y o generar un signo clínico muy característico de esta amebiasis, el cual va a ser el absceso hepático. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el intestino grueso también? De que ese trofosodito no solamente se va a multiplicar como trofosodito, sino también puede ir madurando a lo largo de su recorrido por el intestino grueso y se va a enquistar. La enquistación de ese trofosodito se va a liberar en las heces, pero este quiste no va a ser maduro, va a ser un quiste inmaduro. Es decir, no va a ser el estadio infectivo. Pero ese se va a encontrar en las heces, también siendo así un estadio diagnóstico. Entonces, el trofosodito y el quiste inmaduro van a ser los estadios diagnósticos. Y este quiste inmaduro en el medio ambiente va a ir madurando hasta convertirse en el quiste maduro tetranuclear o estadio infectivo, como podemos ver acá. Ahora, hablando de la transmisión, obviamente va a ser una transmisión de tipo fecal oral o una transmisión directa, es decir, no va a haber acá un vector ni otro hospedero intermediario para su transmisión, ya que se va a basar solamente en la ingesta directa de este hombre o de este paciente en alimentos o en agua que estén contaminados por este quiste maduro tetranuclear. Si el hombre ingiere lo que es el trofosodito, no va a presentar lo que es la enfermedad, ya que solamente se infecta o va a presentar una parasitosis si es que ingiere la forma infectante o estadio infectivo, que es en este caso el quiste maduro tetranuclear. En el caso del diagnóstico, vamos a ver que se puede detectar esta mebiasis por una microscopía directa, es decir, un examen directo de heces, un PCR que nos va a servir para distinguir especies. ¿Por qué? Por ejemplo, en caso de las entamoebas, tenemos a la histolítica, que es de este caso, y por ejemplo a la entamoeba coli. Esta entamoeba histolítica
como ya se ve en el ciclo biológico, va a ser de naturaleza patógena, mientras que la coli va a ser de naturaleza no patógena. Entonces, si es que es de naturaleza no patógena, no va a desarrollar la enfermedad y el paciente va a ser asintomático, pero sí va a estar dentro del cuerpo humano, es decir, dentro del organismo. O sea, sí va a estar presente, pero no va a generar lo que es una enfermedad. Pero sí, a diferencia de lo que es la entamoebistolítica, esta, al ser patógena, va a estar presente en el paciente y sí va a generar lo que es la enfermedad. Entonces, justamente este PCR nos ayuda para poder distinguir contra qué especie estamos luchando. Esta nos va a servir para diferenciar lo que son los antígenos, y también tenemos la prueba de punción hepática que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, a diagnosticar lo que es una mediasis extraintestinal, específicamente para una parasitosis hepática. Bien, ahora hablando de la patogenia, esta patogenia, en este caso, va a tener diferentes, se va a basar en los diferentes factores de virulencia que va a tener la entamoebistolítica. Por ejemplo, va a tener enzimas proteolíticas y también adhesinas, como es la lectina N a la acetilgalactosamina. Esta va a favorecer lo que es la adhesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el trofozoito se va a adherir a lo que son las mucosas del intestino grueso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas células epiteliales van a morir por una citólisis y por una apoptosis debido a la adhesión de estos trofozoitos. ¿Qué va a pasar? Que cuando se dé esta muerte de las células epiteliales, se va a liberar lo que son las interleucinas de tipo 1 beta y 1 alfa. ¿Qué va a pasar? Que esa interleucina 1 beta lo que va a hacer es activar a lo que es el factor nuclear capa beta. Factor nuclear capa beta. Este factor nuclear capa beta, ¿para qué es importante? Porque va a producir citoquinas y mediadores inflamatorios, como por ejemplo, ¿cuáles? El COX, acá sería el COX-2, la interleuquina 1 y la interleuquina 8. Estas, a su vez, ¿qué van a hacer? Es atraer a los neutrófilos y atraer a los macrófagos. Pero ¿qué va a pasar? Que los neutrófilos, al momento de adherirse a los trofozoitos para poder eliminarlos, se van a dañar por su contacto. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que los neutrófilos, al ser dañados por los trofozoitos, van a generar un mayor daño de las células epiteliales del colon. Es decir, va a aumentar lo que es la infección. Sin embargo, los macrófagos lo que van a hacer en este caso es liberar, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, como podemos ver acá, que van a aumentar lo que es la inflamación para la eliminación de esos trofozoitos. Asimismo, se va a generar lo que es una inactivación de las anafilotoxinas, que van a ser proteínas del sistema de complemento, que va a generar una respuesta inflamatoria. En este caso, la C3A, C5A, inmunoglobulina A y otras. Asimismo, esta entamoeba va a formar lo que son amebaporos entre las adhesiones de las células epiteliales para favorecer así su lisis. En el caso de los síntomas, un síntoma muy característico de lo que es la entamoeba van a ser los abscesos hepáticos. En el caso de una mebiasis extraintestinal, específicamente en el hígado, pero una disentería en lo que es una mebiasis intestinal, es decir, una diarrea con sangre debido justamente a este daño de las células epiteliales. Asimismo, el paciente va a presentar lo que es un dolor abdominal, una fatiga, fiebre y una rectocolitis. En el caso del tratamiento, vamos a tener que, como primera opción de fármaco, es decir, el fármaco a elección, o sea, en primer lugar, va a ser el metronidazol. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la función del metronidazol? Va a ser un fármaco que nos va a ayudar a lo que es limitar o impedir el crecimiento y replicación parasitario, parasitaria, al interrumpir, ¿qué cosa? Al interrumpir o destruir o modificar lo que es la estructura del ADN. Es decir, al destruir o modificar este ADN va a dañar lo que es el material genético de este parásito. Asimismo, lo que va a hacer es inhibir lo que son los ácidos nucleicos, inhibiendo así su proliferación, su crecimiento y por ende su supervivencia. Pero ¿por qué es el fármaco de elección? Es decir, ¿por qué es la primera opción de fármaco?
ya que va a presentar niveles, o sea, efectos secundarios muy mínimos, y así va a ser un fármaco muy económico. Es por ello que es muy usado en nuestro país. Pero otras opciones también tenemos, por ejemplo, al Secnidazol y al Teclosan. Eso sería en cuanto a la información de lo que es la entamoeba histolítica. Bien, ahora sí hablando de Ascaris lumbricoides. Esta va a ser un parásito, que va a generar una geohelmintiasis. ¿Qué es una geohelmintiasis? Justamente una enfermedad generada por un geohelminto. ¿Se acuerdan que era una geohelmintiasis? Va a ser justamente, o sea, un geohelminto va a ser básicamente un parásito que va a tener como reservorio o como parte fundamental en su evolución al suelo o a superficies. Es decir, justamente en este suelo o en esta superficie va a madurar y se va a encontrar y va a ir evolucionando hasta convertirse en un estadio infectivo para poder así generar una enfermedad en el humano cuando éste se le ingesta. Entonces, recordando y finalizando que un geohelminto va a ser quien va a tener al suelo como una parte vital en su ciclo biológico y lo necesita sí o sí para su crecimiento y evolución. Entonces vamos a hablar en primer lugar, para de ahí tocar los estadios sobre el ciclo biológico para poder comprender todo lo demás. Entonces tenemos acá a la persona. Este hombre va a ingerir lo que es va a ingerir el estadio infectivo, que va a ser el huevo embrionado larvado, o también conocido como, en algunos casos, larva L2. Este huevo embrionado larvado lo que va a hacer es justamente ser ingerido por lo que es el paciente o la persona. Entonces, este huevo va a viajar por todo el tracto digestivo y va a llegar a nivel del duodeno. En este nivel del duodeno, lo que va a hacer es liberar la larvita, y luego esta larvita va a viajar por lo que es la circulación portal. Va a viajar al hígado, luego va a viajar por la circulación sistémica y va a llegar, por ejemplo, a lo que es el corazón. ¿Cómo va a llegar al corazón? Porque, por ejemplo, por la circulación sistémica va a viajar al corazón, en el corazón derecho, va a irse de la aurícula en la sangre, o sea, va a viajar, con el parásito va a viajar de la aurícula derecha al ventrículo derecho, que va a viajar por la arteria pulmonar y va a llegar posteriormente al pulmón. Específicamente, ¿en qué zona? En los alvéolos. Es decir, lo que va a hacer es romper lo que es la pared capilar de los alvéolos, es decir, va a penetrar los alvéolos y va a generar un síntoma o un sinfín de afectaciones a nivel pulmonar, es decir, a nivel respiratorio, denominado así síndrome de Lupfer. ¿Pero por qué se va a dar ese síndrome de Lupfer? Por este ciclo que va a ser a nivel respiratorio denominado ciclo de luz, que va a ser todo ese trayecto del parásito para llegar a lo que es el tracto respiratorio y así generar justamente un sinfín de enfermedades como es la tos, la disnea, sibilancias, ronqueras, etc. Bien, acá también justamente en este pulmón lo que va a pasar es una eosinofilia, que es una reacción alérgica pulmonar que va a generar la inflamación justamente por este parásito. Entonces, cuando este parásito va a llegar a los pulmones, lo que va a hacer es un recorrido de reversa. Es decir, de los alvéolos va a viajar a los bronquios o al árbol bronquial y va a ascender a través de la tráquea, va a llegar a la faringe, de la faringe va a descender por el esófago, del esófago al estómago y del estómago posteriormente va a llegar a lo que es el intestino a nivel del duodeno. Cuando las larvas regresen del pulmón hacia el intestino, van a madurarse y van a convertirse en un estadio adulto o larvas adultas, que van a ser de dos géneros, un género macho o masculino y un género hembra o femenino. Bien, entonces, en este caso lo que va a pasar es que estos dos estadios adultos van a, por medio de una reproducción sexual, van a generar lo que son huevos fertilizados y huevos no fertilizados. Estos huevos no fertilizados y fertilizados a su vez van a estar liberados por las heces, es decir, van a ser excretados del cuerpo por las heces. Y es por ello que tanto este huevo fertilizado y el no fertilizado, ambos van a ser estadios diagnósticos. Ambos se van a encontrar en las heces. Pero a diferencia del huevo no fertilizado, el huevo fertilizado en el medio ambiente, es decir, en el suelo, va a ir madurando hasta convertirse en un huevo larvado.
Es por ello, es decir, hasta el estadio infectivo. Es por ello que decimos que es una geoelimentiasis, porque este huevo fertilizado va a ir madurando hacia ser un huevo larvado. Una diferencia entre el macho con la hembra es que, por ejemplo, la hembra lo que va a hacer es, va a presentar en su extremo posterior una forma alargada y cónica. Es decir, esta es la hembra y su extremo posterior va a ser así, forma cónica y de forma alargada. Mientras que del macho, su extremo posterior va a ser de tipo, de esta forma, de tipo redondeada, curvada, y va a presentar dos espículas. Es decir, el macho va a estar así y va a presentar dos espículas. Esas espículas justamente para qué van a servir, para la reproducción sexual y generar así a los huevitos fertilizados. Además, esta hembra va a tener la capacidad de ¿qué? De generar 200.000 huevos de Ascaris lumbricoides al día. Asimismo, todo este trayecto y todo el tiempo que va a demorar que la larvita se convierta en estadio adulto va a tener un intervalo de tiempo aproximadamente de 2 a 3 meses. Básicamente también el Ascaris lumbricoides, para poder identificarlo de otras parasitosis, tenemos que saber que este Ascaris lumbricoides va a afectar principalmente a lo que son niños. Y como les dije, va a presentar un sinfín de síntomas, como podemos ver acá, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Y hablando de los estadios, vamos a hablar ahora sobre la transmisión, que como se mencionó en el ciclo biológico, va a ser por ingesta de este huevo larvado. Pero este huevo larvado se va a encontrar en lo que son, por ejemplo, verduras, frutas, hortalizas, y es por ello que esta persona, al ingerir dichos alimentos contaminados, que debido a una mala higiene o un déficit de educación sanitaria, no va a poder, no va a poder evitarse de ser contagiado por este parásito. Es por ello que la transmisión sería de tipo fecal-oral o una transmisión de tipo directa. En el caso del diagnóstico, este diagnóstico, por ejemplo, puede ser dado por dos tipos: un examen directo por una microscopía y una prueba de CAT-OCATS. Cabe recalcar que en el diagnóstico se va a encontrar lo que son huevitos de tipo mamelonados. Es decir, ¿por qué mamelonados? Por esta apariencia de mamelones que va a tener en su superficie. Así, por ello que si preguntan cuál es el estadio diagnóstico de Ascaris lumbricoides, va a ser los huevos mamelonados. Mamelonados. Un examen directo puede ser, por ejemplo, por un examen de heces y una prueba de CAT-OCATS. ¿Para qué nos va a ayudar? Esta prueba de CAT-OCATS se va a basar en una preparación de muestra de heces y nos va a ayudar porque va a evidenciar la presencia de estos huevitos mamelonados, y así mismo no solamente los va a presenciar, sino también los va a contabilizar. Y de ese modo nos va a informar en qué grado se encuentra esta infección, si es un grado crónico, si es un grado agudo, etc. Hablando de la patogenia, bueno, podemos saber de que, por ejemplo, las larvas van a generar lo que es una rotura de las paredes y tabiques columnares y alveolares. Eso a su vez que va a también generar una microhemorragia, ya que va a invadir diversas regiones y también va a generar diversas reacciones de hipersensibilidad y efectos tóxicos. En el caso de las larvas adultas o estadio adulto o una larva madura, estas van a generar lo que es una reacción exfoliatriz. ¿A qué me refiero con reacción exfoliatriz? Es esa acción que van a generar estas larvas adultas porque se van a alimentar, por ejemplo, del quimo, de proteínas, de carbohidratos y de vitaminas como la vitamina A y de vitamina C. Es decir, va a ser esa reacción donde los parásitos parásitos o un microorganismo se va a alimentar de los suministros o solutos o nutrientes que tiene el huésped. Ahora sí, hablando de la patogenia, vamos a ver que esta patogenia, su principal síntoma va a ser la obstrucción intestinal. Y justamente esta obstrucción intestinal va a generar lo que es un gran dolor. Asimismo va a generar lo que es una distensión abdominal y el síndrome de Lüfer. Recordemos que el síndrome de Lüfer va a estar constituido por lo que es una
anemia, eosinofilia, en este caso eosinofilia simple, y una neumonía atípica. También va a tener síntomas como fiebre, una disnea, rash cutáneo, asma bronquial en el caso de una afectación respiratoria y una pancreatitis. Y el tratamiento, bueno, el tratamiento mayormente usado es el albendazol y mebendazol, pero también se puede usar la nitozacnida. ¿Para qué sirve el albendazol? Que es el mayormente utilizado en estos casos de Ascaris lumbricoides. Es que este fármaco lo que va a generar es un daño en los microtúbulos citoplasmáticos que va a tener justamente este parásito para su movilidad. Asimismo, lo que va a generar es una inhibición de la polimeración de la tubulina y esto que va a causar alteraciones en el metabolismo de este parásito. Al causar eso, que va a generar una menor energía en el parásito, va a disminuir su metabolismo, va a disminuir su movilidad, es decir, lo va a dejar inmóvil, y esto que va a generar la lisis de este parásito o lo va a terminar asesinando. Así es como actuaría esta albendazol. Asimismo, lo que va a hacer es reducir el tamaño de los quistes. Bien, así que básicamente eso sería lo que es el ciclo biológico de Ascaris lumbricoides. Terminando con el casito, vamos a terminar con lo que es Giardia lamblia, que esta va a ser una parasitosis de tipo intestinal, ya que se va a centrar solamente en lo que es la porción del duodeno y yeyuno proximal del intestino delgado. Sí, del duodeno y del yeyuno proximal. Entonces, esta Giardia lamblia va a afectar principalmente a niños en un rango de edad, por ejemplo, de 5 años. Y va a tener dos estadios. Un estadio quístico y un estadio de trofozoito. El quiste va a ser un estadio infectivo, es decir, va a ser la forma infectante. Va a tener un cariosoma central, no va a tener cromatina periférica y va a ser muy resistente al calor y al frío extremo. En el caso del trofozoito, este va a ser una forma móvil y vegetativa al presentar cuatro pares de flagelos. Y va a tener lo que es un disco suctorio. Este disco suctorio es muy importante porque va a ayudar en lo que es la adhesión de este trofozoito a las células epiteliales del intestino. Y también vamos a tener a lo que es un cariosoma central. Asimismo, cabe recalcar que este trofozoito se va a multiplicar de una forma asexual por fisión binaria y también va a ser el estadio clínico, como les dije, en caso de entamoeba histolítica, por ejemplo, este trofozoito va a presentar toda la forma clínica, es decir, va a ser quien va a generar los síntomas que va a presentar el paciente. Cabe recalcar que esta Giardia lamblia va a ser un protozoario de vida libre. Protozoario de vida libre. Bien, entonces este ciclo de Giardia lamblia va a ser un ciclo directo, al igual que los anteriores. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el primer paso? En que, por ejemplo, este estadio infectivo, que es el quiste, va a estar presente en lo que son, por ejemplo, agua, en verduras, en frutas, etcétera, que van a estar contaminadas justamente por este quiste. Estos alimentos van a ser ingeridos por la persona y también cabe recalcar acá que la salubridad y la higiene es un factor muy importante. Si hay un déficit en la educación sanitaria y en la higiene, en la desinfección de alimentos, etcétera, si hay una disminución de todos estos hábitos, pues va a ser un factor de riesgo muy prevalente y va a ser una de las mayores causas de un contagio de Giardia lamblia o de una giardiasis. Es por ello que siempre la higiene va a ser un factor fundamental para poder prevenir una parasitosis. Bien, entonces el hombre lo que va a hacer es ingerir este quiste lo que va a hacer es llegar al duodeno y va a llegar a lo que es el proceso va a generar o va a experimentar el proceso de exquistación también. O sea, es decir, el trofozoito que va a estar dentro del quiste se va a liberar y empezar a multiplicarse por fisión binaria y va a ser excretado en las heces líquidas, el trofozoito. Pero otros trofozoitos en el intestino también pueden ir madurando y se pueden enquistar nuevamente y van a ser liberados también, por ejemplo, en heces no tan líquidas, sino un poco más pastosas y no
tan, un poco más sólidos. Entonces, ese sería el ciclo biológico de Yarde-Lamblia, un ciclo muy simple. Y ahora vamos a hablar sobre la patogenia. ¿Cómo se va a generar la patogenia? Cuando el tropozoito va a llegar a las células epiteliales del intestino delgado, en este caso, lo que va a hacer es una alteración de las microvellosidades. Es decir, al adherirse a las microvellosidades, va a activar a lo que son los linfocitos T. Estos linfocitos T se van a activar y van a estar presentes porque va también en el epitelio van a estar presentes unas proteínas variantes de superficie que van a generar una atrofia de las microvellosidades. Cuando hay una atrofia de las microvellosidades, como podemos ver en la imagen de acá, va a haber un síndrome o una mala absorción de vitaminas y solutos en el caso del huésped o del hospedero. En este caso, por ejemplo, no va a poder absorber iones y no va a poder absorber vitaminas, ni tampoco va a poder absorber agua. Es por ello que las heces van a ser muy líquidas. En el caso de la transmisión, efectivamente va a ser una transmisión de tipo oral o de tipo directo fecal-oral, y el diagnóstico se va a generar por una microscopía en heces, que va a ser un examen de tipo directo, un PCR, y una biopsia de tipo intestinal para poder observar las ulceraciones y el daño que va a tener el epitelio o la mucosa intestinal. Los síntomas que van a caracterizar específicamente a Giardiasis va a ser la estetorrea. La estetorrea es un término que se emplea cuando las heces diarreicas van a ser de tipo grasosos, es decir, van a haber partículas de grasa presentes en las heces. Grasa. Asimismo, también va a presentar lo que es una pérdida de peso, una desnutrición, una enteritis aguda, dolor abdominal y también flatulencias. El tratamiento va a ser básico, va a ser metronidazol en primera elección. Sin embargo, también podemos optar por otras opciones como es el tinidazol y la quinacrina. Ya explicamos cómo funciona, por ejemplo, el metronidazol. Bien, ya terminando lo que son las preguntas, ya lo que es la parte teórica, vamos a pasar con lo que son las preguntas. Entonces, esta pregunta nos menciona, si usted está laborando en un centro de salud 1-3 y atiende a una niña de 5 años por pérdida de peso, epigastralgia y náuseas, no tiene fiebre, padres con diarreas claras, aspecto grasoso, vamos a resaltar este dato que nos brinda esta pregunta, aspecto grasoso, que atribuye a un consumo de agua cruda. ¿Cuál es el agente etiológico a sospechar? Entonces, ¿qué pasa cuando en giardiasis hay un síndrome de mala absorción? Lo que va a conllevar es que nutrientes no van a estar absorbidos y no van a estar en la circulación. Es por ello que va a haber una pérdida de peso y un retraso en lo que es el crecimiento. Justamente por esta insuficiencia de nutrientes, de vitaminas y de proteínas que no van a poder ser absorbidos debido a una atrofia en las microvellosidades. ¿Y qué es el caso? Que la niña presenta pérdida de peso, náuseas y también un aspecto grasoso, diarreas claras. La diarresis es tiene un signo muy clínico en el caso de sus diarreas porque van a ser de tipo claras y de aspecto grasoso, como ya les he mencionado. Entonces, ¿cuál sería en este caso la opción? La respuesta sería la A, Giardia-Lamblia. La siguiente pregunta nos menciona, escolar paciente de Lima, madre refiere que tiene molestias postprandiales, episodios de tos con expectoración, con rasgo de sangre. Tiene un peso disminuido, ronca, tiene episodios sibilantes en ambos campos pulmonares y tiene eosinofilia. Entonces, ¿se acuerdan qué parásito que les mencioné tenía eosinofilia? Sí, Ascaris lumbricoides. Así nos vamos a ver que el paciente va a presentar no solamente eosinofilia, que en este caso en Ascaris tiene que ser leve, o una eosinofilia simple. Vamos a ver que también va a presentar episodios de tos, como les he mencionado, y episodios de ronquidos y de sibilancias en ambos campos pulmonares. Así, un dato muy importante que nos brinda este caso es que es procedente de Lima. Ascaris lumbricoides va a ser, bueno, en sí, ascariasis va a ser muy prevalente en lo que es el departamento de Lima. Es por ello que nuestro agente etiológico más seguro sería ascariasis, ya que no nos brindan más datos de diagnóstico, por ejemplo.
Pero esa no es la pregunta es cuál es el tratamiento a indicar. Asclepius tenía dos tipos de tratamiento, que es el albendazol y el bendazol, que van a ser más usados. Sin embargo, acá no encontramos lo que es el mebendazol. Entonces, el fármaco, la respuesta sería albendazol, que sí está presente en las opciones. La última pregunta nos dice, paciente de 35 años, pescador, quien hace semanas presenta dolores abdominales intermitentes y adormecimiento y parestesias. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Bueno, esta pregunta está muy sencilla de responder. Ya les he mencionado sobre un parásito que es muy prevalente, por no decir así, que va a ser característico de una parasitosis acuática. En este caso, este huésped es pescador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ha estado ingiriendo lo que son pescados o diferentes animales marinos que han estado contagiados de un parásito. Entonces, ¿qué parásito sería en este caso? Sería Diphyllobotrium, ya que Diphyllobotrium, como les habíamos dicho, va a ser un parásito que va a estar habitando un ecosistema acuático que va a contagiar diferentes animales marinos y justamente son esos pescadores quienes van a estar más en contacto con lo que es el mar o también hasta ríos o lagunas, van a estar principalmente el mar. Justamente este pescador, al estar más expuesto que otras personas a este parásito, va a ser quien va a tener mayor probabilidad de contagio. Al ingerir, por ejemplo, pescados o animales marinos con este parásito de Diphyllobotrium. Es por ello que esa sería la respuesta. Bien, estas serían nuestras referencias bibliográficas usadas para la exposición del día de hoy. Y eso sería todo por este video. Mi nombre es Norejo Tixegenis Sofía y les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Instagram y a nuestra página de TikTok, en el cual subimos videos muy interesantes para que puedan seguir aprendiendo. Conmigo será hasta otra oportunidad y espero que les haya gustado el video de hoy. Muchas gracias.